Los desórdenes mentales son probablemente los padecimientos más aterradores a los que los mismos humanos han tenido que enfrentarse desde que comenzaron a poblar la Tierra. Y es bien sabido que el diagnóstico de una enfermedad mental viene acompañado de síntomas que erizarían la piel de cualquier persona. Es verdad que muchos de los trastornos mentales pueden ser controlados mediante diversos tratamientos médicos, pero muy difícilmente pueden curarse del todo. En el pasado, estos desórdenes se atribuyeron a diferentes factores, desde la locura y la enfermedad hasta oscuros demonios apoderándose de la mente humana, y asimismo se han utilizado diversos y crueles métodos para combatirlos. Hoy hablaremos acerca de uno de los tratamientos más crueles y aún así más popularmente aceptados a mediados del siglo XX, un procedimiento quirúrgico digno de cualquier película de terror. Hola, yo soy Jorge y estás en la dimensión prohibida. Desde hace miles de años, el ser humano ha combatido las enfermedades mentales con distintos procesos médicos, muchos de ellos inofensivos, otros peligrosos, violentos y hasta inhumanos. Tal es el claro ejemplo de la lobotomía. Con los inicios de la medicina, uno de los procesos quirúrgicos más utilizados por las diversas culturas y civilizaciones de la historia fue la trepanación. Este proceso consiste en hacer un agujero en el cráneo del paciente, para así, dependiendo de las creencias de las diversas culturas, lograr que los demonios que se habían apoderado de la persona pudiesen salir, o por otro lado, simplemente para calmar dolores graves de cabeza e incluso como cura para las enfermedades mentales. La lobotomía, por otro lado, aunque comparte diversas características parecidas con la trepanación y se utilizó también como método curativo ante los diversos trastornos mentales, seguía una distinta serie de pasos. Pero revisemos un poco de historia. En 1935, el neurólogo portugués Egas Moniz aseguraba que desórdenes como la ansiedad, la demencia, la ira incontrolada, la bipolaridad o hasta la esquizofrenia se debían a anomalías en los circuitos neuronales del cerebro, asumiendo que al desconectar estas fibras, los males desaparecerían. Las fibras serían desconectadas vía dos agujeros realizados en las partes laterales del cráneo. Un par de ligeros instrumentos metálicos y puntiagudos eran suficientes para atravesar y romper las conexiones neuronales. Este procedimiento se conoció como leucotomía. La primera leucotomía se realizó en 1935 en una mujer de 63 años que padecía depresión, ansiedad, paranoia, alucinaciones e insomnio. Después del proceso, la paciente experimentó una recuperación física rápida y tras 2 meses, un psiquiatra ajeno notó que estaba más tranquila, menos paranoica y bien orientada, resultados que parecían ir muy bien. Moniz argumentaba que después del procedimiento, el paciente entraría en lo que pareciera un estado de niñez mental, que con el tiempo mejoraría, argumento que era una total falacia. Es verdad que después de la lobotomía, los pacientes agresivos denotaban un carácter mucho más tranquilo, pero no menos aterrador. Una condición de tranquilidad absoluta que más que eso, lucía como un estado de perdición permanente. Una persona que parecía estar y no estar al mismo tiempo. Después de una serie de 20 cirugías, Egas Moniz informó un total de 7 curas, 7 mejoras y 6 casos sin cambios, resultados que se dejarían escuchar alrededor del mundo. En 1936, asombrado por los resultados que Moniz había obtenido con su leucotomía, el neuropatólogo estadounidense Walter Freeman decidió retomar el proceso del portugués y llevarlo al siguiente nivel, inventando así el proceso de la lobotomía cerebral. Todo esto con el fin de ayudar a los pacientes y en algunos años poder vaciar los hospitales psiquiátricos mediante la cura de los peores y más terribles desórdenes mentales. Para 1942, junto con el neurocirujano James Watts, Freeman realizó alrededor de 200 lobotomías cerebrales, presentando resultados positivos que sorprenderían a propios y extraños. Cabe resaltar que la lobotomía cerebral era simplemente un proceso más estudiado que el de la leucotomía de Egas Moniz, proceso que estaba a punto de convertirse en una terrible pesadilla.
Luego de casi 10 años de realizar lobotomías cerebrales, Freeman escuchó acerca de un médico italiano llamado Amaro Fiamberti, quien operaba el cerebro a través de las cuencas oculares de sus pacientes, lo que le permitía un acceso más sencillo al cerebro sin la necesidad de perforar el cráneo de las personas. Freeman decidió practicar este nuevo método y después de unos meses de experimentación, formuló un nuevo procedimiento al que denominó lobotomía transorbital. Este nuevo proceso quirúrgico se conoció coloquialmente como la lobotomía del picahielo o simplemente lobotomía, y se realizaba insertando un pico de metal muy parecido a un picahielo en la esquina de cada cuenca ocular, golpeándola con un mazo a través del hueso delgado y moviéndolo hacia adelante y hacia atrás, cortando las conexiones de la corteza prefrontal en los lóbulos frontales del cerebro. Tratamiento que desencadenaría en los terribles efectos de la lobotomía. El nuevo proceso resultaba mucho más sencillo debido a que no era necesario un cirujano profesional para lograrlo. Tampoco se necesitaba una anestesia, ya que Freeman decidió sustituir la anestesia por una máquina de descargas eléctricas directamente colocada en las sienes de los pacientes, esto con la función de poder aturdirlos y posteriormente practicarles la lobotomía. En palabras de Freeman, su lobotomía era tan sencilla y perfecta que cualquier bobo podría hacerlo, afirmando también que el primer tratamiento lo había practicado con literalmente un picahielo. Dado lo anterior, decidió emprender un viaje alrededor de los Estados Unidos para pregonar los buenos resultados de su novedoso proceso quirúrgico, proceso por el que cobraría la módica cantidad de $25 a cualquier persona interesada. $25 que sin duda, cualquier familia o paciente con un desorden mental pagaría sin problemas con la finalidad de encontrar una cura para su eterno sufrimiento. A pesar de que muchos psiquiatras y psicoanalistas alrededor de Estados Unidos desaprobaban la práctica de la lobotomía debido a los extremosos riesgos, el gremio estaba de acuerdo en que la alternativa era mucho peor. El tratamiento que los pacientes recibían en los hospitales psiquiátricos era cientos de veces más terrorífico e inhumano que una cirugía que duraba menos de 10 minutos, riesgo que la mayoría de las personas estaban dispuestas a correr. Una de las lobotomías más famosas que se realizaron en Estados Unidos fue la practicada a Rosemary Kennedy, la hermana mayor del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Desde niña, Rosemary presentó incapacidades mentales y ataques de ira recurrentes, síntomas que agravaron e incrementaron mientras los años pasaban, hasta que a la edad de 23, su padre Joseph P. Kennedy decidió llevarla con el renombrado Walter Freeman para practicarle su famoso tratamiento. Después de su cirugía, Rosemary demostró una gran mejoría en cuanto al control de su carácter. Aunque presentaba una actitud peculiar, Rosemary Kennedy parecía haber perdido el alma. Se dice que aparentaba no estar presente en la tierra, aunque su cuerpo estuviese ahí, a un lado. Con el tiempo, Rosemary comenzó a empeorar. Primero perdió la movilidad completa de un brazo, después perdió el habla, hasta que posteriormente quedó en estado vegetal. Rosemary peleó por su vida y falleció por causas naturales en 2005, en el mismo estado vegetal al que la transportó la lobotomía. A finales de los años 50, se estima que habían sido practicadas unas 50,000 lobotomías alrededor del mundo. Desde finales de la década de 1950 y durante los años 60, la lobotomía comenzó a perder poder de convencimiento alrededor del planeta debido a la invención de los neurolépticos, fármacos utilizados para el tratamiento de las diversas psicosis presentadas en los pacientes, medicamentos que mostraban resultados positivos casi inmediatos y con efectos secundarios muy poco peligrosos a comparación de la lobotomía. Y fue así como este terrible proceso quirúrgico comenzó su decadencia, al menos legalmente. Después de más de 30 años realizando lobotomías, se estima que Freeman practicó más de 4,000 tratamientos alrededor de Estados Unidos, hasta que en 1967, después de realizar la última lobotomía legal de su vida, el derecho a llevar a cabo esta práctica le fue retirado por la ley. Todo esto debido a los terribles resultados que la lobotomía podría generar en sus pacientes y a la clara alza del mercado de los neurolépticos. Walter Freeman falleció en mayo de 1972 después de complicaciones en una cirugía para tratar el cáncer que padecía. Murió con la firme idea de que su tratamiento era una forma de ayudar al mundo.
Siempre sostuvo que era mejor tomar el riesgo de la lobotomía a quedarse con los brazos cruzados y no ayudar a sus pacientes. A pesar de haber utilizado métodos terribles y posiblemente inhumanos, Igas Moniz y Walter Freeman son considerados padres y piezas importantes en la neurocirugía moderna, especialmente el portugués, quien incluso recibió un premio Nobel en 1949. Inhumano o innovador, cada uno puede generar sus propias conclusiones acerca de este procedimiento. Lo que no podemos ocultar es la relevancia que generó alrededor del mundo en su época. Relevancia que, a pesar de que alguna vez fue considerada como algo cotidiano, hoy en día luce como uno de los procedimientos quirúrgicos más terribles a los que cualquier ser humano pudiese someterse. Procedimiento que en la actualidad, sea legal o no, sigue siendo igual de terrorífico que el primer día en el que fue practicado.